¿Y si hablamos de lo nuevo de Cachiporros? Buenas, me presento, soy Vial Delgado y lo que nos reúne una vez más aquí es un nuevo lanzamiento de la banda paraguaya conocida como Cachiporros, que llega apenas un año después de Parte de Crecer, un álbum que tuvo sus momentos, alejándose un poco pero no demasiado de su onda bailantera por la cual se hicieron mega ultra populares en nuestro país y también en otras partes del mundo. Cada vez están más sumergidos en probar cosas que tiran más al pop que a la cumbia, y este nuevo álbum que lleva de título Hasta Arriba es la expansión de ese nuevo sonido. O sea, siguen sonando claramente a Cachiporros y desde la primera nota te das cuenta que ya tienen su estilo propio, pero a eso le suman otras cositas. Entre lo que más sobresale es la inclusión de elementos de música electrónica en varios tracks. A diferencia de Parte de Crecer, que habrá sido el álbum más tranqui de los Cachi, este nuevo sin dudas es mucho más divertido, o sea, apela mucho más al baile. Ahora, ¿eso le hace un mejor álbum? Vayamos tema por tema. Empieza todo con La Cima, una cumbia pop que trata sobre el éxito del grupo, que literalmente ven todo desde arriba. En cuanto a su onda, ya tiene el sonido patentado de los Cachiporros, con todo su ensamble de teclados, cuerdas y vientos que le dan un aire re festivo y tan fresco como el Pana Miguel. Ya de entrada es una fiesta este álbum con este tema que vuelve a aparecer al final, pero en forma de remix hecho por el productor paraguayo residente en Nueva York, Audioico, que le da un twist bien bolichero, EDM, extendiéndole un fla, acelerándole el canto a Chirola y dándole unos beats que te van a hacer bailar hasta sudar como un perro. Es un remix que cumple con su objetivo desarmando la original y le lleva a totalmente otro lugar. Está lindo. Si es que escuchás en orden el álbum, su segundo tema es Bebo de la Vida, que es una especie de cruzada reggae con pop y rock, con un corito lo suficientemente memorable como para pedir a todos que prendan las linternas de sus celulares cuando toquen en vivo. Les tiro esa, chicos. Arre. Hay una muy fina línea entre seguir la misma fórmula de siempre y que eso te termine jugando a favor o termines pareciendo una parodia de vos mismo. A mí me parece que en este tema Bebo de la Vida como que se pegaron demasiado a su fórmula para mi gusto y no hubo algo que quiebre y que pueda decir que le agregaron algo sustancialmente nuevo a su onda. Igual creo que es una canción que va a funcionar para ser coreada por toda la multitud y con eso creo que basta realmente. Después está Ni Santo ni Hechicero, que este sí tiene cosas que creo que nunca antes escuchamos en el catálogo de los Cachi. Como por ejemplo que tiene una base que tira hacia el trap y parte de ese beat también incluye algunos sintes característicos del Tropical House. Como que le dan una vibra ahí medio Major Lazer en su faceta más chill, ponele. La incursión de los perros en este estilo me parece que apenas toca la superficie de lo que podrían llegar a ser. Creo que se queda un poco en lo genérico sabiendo la cantidad de música que ya hay de esta onda. Pegado a ese está el hit del álbum, el que fue el primer single, hablo de Los Símbolos, en donde colaboran con las Milkshake en una canción con una letra mega lujuriosa. Y de su video, ni hablemos. Uf. Y encontrando musicalmente el balance ideal entre la propuesta pop de los Cachis y el perreíto que proponen las Milkshake. Me parece una combinación muy bien lograda y pega con todo. Le puedes jugar tranquilamente un mano a mano a los temas más queridos del grupo. A continuación de este llega otro tema que me gustó, me refiero a Nunca Estuve Tan Vivo. Lo que me compra por completo en este es la producción que estuvo a cargo de Rafa Arcaute, un tipo que tiene un CV envidiable, habiendo laburado ya antes con por ejemplo Ilia Kuriaki, Calle 13, Nati Peluso, C. Tangana, entre otros. Yo no sé si es una voz distorsionada de alguien o el sonido de un pájaro, probablemente sea esto último, pero amo ese detalle que tiene el beat principal, como que le da esa aura de naturaleza y tropicalismo que se refleja en la tapa misma del álbum. Creo que es algo que podría llegar a hacer Toro y Moi si es que se inclina hacia este estilo. Más adelante está Lo que guardamos, donde Chiro y compañía se suben a la ola del flamenco pop con todas las palmas y la buena onda contagiante que de por sí trae este género. Tengo como sentimientos encontrados con este tema porque me gusta lo que transmite, cómo suena y todo es impecable, pero sí creo que es de lo más descartable dentro del tracklist. Me pasa casi lo mismo que con Bebo de la Vida, que me da la sensación de que la producción es la que termina siendo la determinante para que no terminemos escuchando la misma fórmula de siempre. Es una fórmula que sin dudas les refunciona, no hay nada para discutir ahí. A mí nomás particularmente me gustaría escucharles un poco más fuera de su zona de confort a ellos. Y ya casi hacia el final está Cuando Salga el Sol, que continúa un poco con ese leitmotiv Tropical House combinado con pop que tiene una gran parte de este álbum. Esta canción se siente y suena así,
triunfal. Y si lees los créditos de este, te encontrás que Chirola la compuso junto a Franco del Culto Casero, Ariel Soler alias Pi López y Leandro Sanabria alias El San. O sea, las mismas personas que estuvieron involucradas en el último álbum del Culto, acá se vuelven a encontrar en una onda completamente diferente, pero que aún así logran salirse con las suyas. Esta, junto a Nunca Estuve Tan Vivo, son las canciones mejor logradas en este nuevo sonido que desbloquearon acá los cachiporros. Está bueno hasta arriba. Me pasa nomás que espero dos cosas de los cachis. Una que es la más obvia, que hagan temazos súper pegadizos que van a terminar sonando en todos lados, así como La Lamparita o Los Ojos Rojos. No sé si hay un tema así acá. Y si no hacen eso, de alguna forma espero que hagan algo mucho más diferente a todo lo que venían haciendo antes y terminen triunfando igual. En este álbum para mí que hicieron un poco de ambos, pero en ambos se quedan como a mitad de camino. O al menos esa es la percepción general que se me queda. Le pongo un 6 de 10. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.